Muchas gracias, lo primero, a todas las personas que van a tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias al museo, muchas gracias a la Carlos III, gracias a los compañeros y especialmente a este grupo fantástico que se denomina Quincultura. Bueno, pues vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre accesibilidad y tecnología. Si ven esta escalera que se corresponde con una publicidad que a mí me encantó, que bueno, pues para muchas personas esa escalera pues es el Everest. Y ese Everest a veces en los museos pues no solo son las escaleras que antes pues como antiguos templos de las musas tenían y que eran bien duras de subir, hay otras escaleras bien complicadas relacionadas con el acceso a la cultura, a la tecnología, a los aspectos físicos, pues a veces tan sencillos como que no tiene uno donde sentarse. En fin, hay muchos elementos para la accesibilidad que a veces los creadores pues no tenemos en cuenta, y digo no tenemos en cuenta porque yo no soy un gran experto en accesibilidad, sino que yo soy un creador e investigador de espacios culturales y lo que sí que procuro siempre es estar rodeado, lo primero, de expertos y lo segundo, pues de públicos objetivos diversos, ¿no? Que pues nos indiquen pues esos problemas de accesibilidad, a veces tan sencillos que son muy fáciles de resolver. Y, digamos, mi hipótesis no es que, bueno, pues que la accesibilidad es algo que va por separado, sino que la accesibilidad en general, y ya digo, partiendo que hay múltiples accesibilidades, nos beneficia a todos. O sea, ¿a quién no le beneficia que los textos sean sencillos? ¿No? ¿A quién no le beneficia que se puedan tocar las cosas? En fin, ¿a quién no le beneficia que esté bien explicado? En fin, que no estamos pensando en algo aparte, sino que la accesibilidad es algo que tenemos que tener absolutamente en cuenta por el beneficio de todas las personas que somos usuarias y participantes en el museo. Hay una frase de Bernard Noël que dice: ¿qué es lo que no veo en lo que veo? Que a nosotros, como grupo de investigación y también como creadores, pues siempre nos hace que pensar. Es interesante reflexionar sobre ella, pero sobre todo refleja esa gran preponderancia que le damos a la visión. Y hay otras muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias a la accesibilidad en general, pues aprendemos otras muchas cosas y nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que no huelo en lo que huelo? ¿Qué es lo que no toco en lo que toco? ¿Qué es lo que no escucho en lo que escucho? ¿Qué es lo que no degusto en lo que degusto? Y, en definitiva, ¿qué es lo que no vivo cuando vivo? ¿Por qué? Pues porque damos esa primacía a la visión y hay muchos sentidos y hay muchas más cosas, con lo cual, ya digo, nosotros lo tomamos de una forma integral. Y de ahí que nuestra línea, tanto de investigación como aplicada a proyectos, le llamemos conocimiento aumentado, ¿no? Y en ese conocimiento aumentado nosotros tenemos tres grandes líneas básicas. O sea, hay una trinidad que es la que nos guía. La interactividad, en fin, todo lo que puede hacer por la accesibilidad al conocimiento, por la accesibilidad a la cultura. La interactividad, todo lo que serían las TIC. Y hablamos de interactividad o llamamos interactividad a las relaciones tecnológicas. Después, la interacción. La interacción
aunque coloquialmente nosotros la utilicemos como sinónimo, interacción son relaciones físicas y personales. Entonces, lo que intentamos es combinar pues, esas relaciones tecnológicas con las relaciones físicas y personales, que fíjese si son tan importantes que me decía una investigadora de públicos que colabora con mi grupo de investigación, que es tan importante que cuando te venden las entradas y cuando, y cuando pasas al museo te traten bien, que incluso se valora más, y estamos hablando de encuestas, que ciertas innovaciones dentro del museo. Y luego, por supuesto, la accesibilidad. Fíjense que el gran éxito, por ejemplo, de las redes sociales es porque están utilizando interactividad, relaciones tecnológicas con interacción. Están las personas. Y el éxito de estos aparatejos que llevamos en el bolsillo viene también por ahí, porque no solo tenemos interactividad, relación tecnológica, sino que tenemos una relación física. Y eso buscamos nosotros en nuestros proyectos también. Porque fíjense, en una reciente investigación, todavía estamos con este sistema desde hace mucho tiempo, que es un sistema, un prototipo que estamos trabajando con él. Uno va al Museo de América y ve este casco de madera y lee allí casco de madera, cultura Tlingit, Alaska, siglo XVIII, ¿no? Pues ustedes me dirán, salvo a los expertos, pues, ¿qué nos dice, no? Por eso decía, no necesitamos esa accesibilidad a todo el mundo. Entonces, el casco, a mí lo que me gustaría es que a la puerta del museo me diesen un martillo para romper la vitrina y tocarlo, ¿no? Pero es una barbaridad. Como eso es una barbaridad, pues bueno, ¿por qué no hacer una réplica, ¿no? Y yo poderlo tocar? Les viene bien a las personas con discapacidad visual, pero a mí exactamente igual, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un prototipo todavía. De hecho, ven ahí que hay un armario, son unas fotos que hemos hecho recientemente, porque estamos todavía con él. Llevamos mucho tiempo porque es bien complejo. Entonces, bueno, pues yo lo toco, tengo esa relación física, esa interacción, y además tengo la interactividad. Por medio de la realidad aumentada me va explicando las distintas partes de ese casco de madera, ¿no? Pero claro, ¿un casco para qué es? Pues esto es un casco de guerra, es para la cabeza. Entonces, pues hay un momento que cuando uno ya lo conoce, dice, bueno, ahora vamos a vivirlo, me lo pongo en la cabeza. Y en ese momento, pues pasamos de la realidad aumentada a no verme yo mismo como me estaba viendo, sino que veo a mi avatar, y a partir de ahí, pues yo me convierto en un guerrero Tlingit, ¿no? Con lo cual yo estoy viviendo esas experiencias o acercándome a vivir esas experiencias de estos aborígenes de Alaska. Entonces, nos beneficia a cualquiera, ya digo, y que nos lo expliquen claramente, que lo podamos tocar, que lo podamos sentir. Bueno, incluso esos son unos diseños previos, uno se viste para la guerra, en fin, al final es un juego, un videojuego, ¿no? Porque saben que a los juegos estos educativos se les denomina gamificación. Bueno, pues la gamificación es uno de nuestros objetivos, o sea, porque queremos jugar y queremos aprender. Para eso utilizamos las TIC, ¿no? Que saben que ahora también se hablan de las TAC, de las TIC-TAC, las TAC como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Bueno, pues nosotros utilizamos esas tecnologías, en definitiva, para ver qué hay más allá, para intentar oler qué hay más allá. Fíjense en esta maqueta, hace unos años cuando a mí me encargan un museo
está en Jerez, pues hay una capilla en el palacio y yo pensé, ¿por qué no hacemos una maqueta que además pues puedan utilizarla las personas puedan tocarla las personas con discapacidades visuales? Y me decía, bueno, es que es muy cara y tal. Bueno, pues sí, es muy cara. No, lo primero, no es muy cara, ¿no? Pero fíjense que si uno hace una maqueta, porque a veces cuando hacemos las maquetas pensando en las personas invidentes, hacemos unas maquetas muy simples que no nos gustan, ¿no? Pero si hacemos una réplica del palacio, a mí me encanta, porque como no puedo volar sobre el palacio, ¿por qué no volar sobre la maqueta, ¿no? Y ver los detalles? Y además, tenemos las posibilidades ahora mismo de digitalización y de impresión enormes utilizando esas TIC y podemos conseguir unas réplicas exactas. Y eso pues le gusta a todo el mundo. De hecho, esa salita que tienes solamente la maqueta es una sala muy visitada y muy bien valorada. Cuando hemos hecho estudios de públicos la valoraban muy bien y la gente se queda un poco extasiada viendo el palacio y los detalles. Entonces, solo es para personas con discapacidad visual, nos viene bien a todos, ¿no? Ahora, les voy a poner otros ejemplos. Estamos con un proyecto de la Comunidad de Madrid y del Fondo Social Europeo, que, bueno, normalmente saben que es muy difícil para la investigación conseguir euros. En este caso, pues, incluso tenemos un presupuesto decente y está orientado a personas con discapacidades visuales, auditivas y a personas privadas de libertad. Dirán, bueno, ese trío. Y lo que estamos experimentando es cómo hacer el Museo del Prado más accesible para estos colectivos. Entonces, por cierto, pues fíjense, buscando, yo estaba con el diseñador de mi grupo buscando iconos para cada uno de los colectivos y para el colectivo de las personas con discapacidades auditivas, pues tomamos de referencia una imagen de este alfabeto dactilológico de Goya, que es muy interesante. Si miran en Internet, buscan alfabeto dactilológico de Goya, lo verán, que es bien interesante, ¿no? Y que a él le venía bien. Entonces, por ejemplo, bueno, pues es algo que se ha hecho en muchas ocasiones, pero dices, si pensando en las personas con discapacidades visuales, pues si no tienen acceso a verlo, pues tienen acceso a tocarlo, que nosotros en general somos bastante discapacitados respecto al tacto. Y es lo que les comentaba antes. Tratando con estas personas que tienen algún sentido disminuido, es impresionante cómo usan los otros. Con lo cual, pues también se aprende muchísimo de ello. Bueno, pues estamos ahí trabajando con distintos cuadros, ¿no? Y bueno, pues para eso, para el cuadro, convertirlo en algo táctil. Pero fíjense, otra de las cosas que estamos haciendo que pensamos que va a funcionar con todos, es decir, bueno, pues tenemos las meninas, claro, aunque sea un tópico, pero tendremos que trabajar con las meninas. Pues vamos a hacer un 3D de las meninas que, por ejemplo, pues vamos a poder utilizar con gafas de realidad virtual en nuestros móviles para bucear por el cuadro, ¿no? Estamos viendo también para intentar tener diálogos con los personajes, ¿no? Dice, bueno, pero eso las personas, por ejemplo, con discapacidades visuales, pues no lo van a disfrutar. Pero es que de ese cuadro lo que vamos a hacer es imprimir con una impresora 3D y vamos a hacer la maqueta del cuadro, ¿no? A mí, yo tengo gran interés por ver la maqueta del cuadro. Y bueno, pues
fíjense, entrar ahí y tocarlo, pues bueno, eso nos va a venir bien a todos. Entonces combinamos pues las partes esas de realidad virtual con la curiosidad esta de poder entrar dentro del cuadro. Y eso, por ejemplo, para uno de nuestros públicos que tenemos más complicado, que es, por ejemplo, las personas privadas de libertad. Ahora hemos estado trabajando, por ejemplo, con la unidad de madres Jaime Garralda, ¿no? que bueno, pues ahí también, aparte de las TIC que decíamos, interactividad, utilizamos mucho la interacción, porque bien llevando al museo a la prisión o llevando pues estos establecimientos al museo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas unidades de madres, que son chicas que están en prisión y tienen niños, pues una de las estrategias que vamos a hacer es que nos decían, pues no tenemos mucho interés en el museo, pero si salimos a dar una vuelta, dice, pues estupendo, pues vamos a utilizar esa estrategia. Y ya digo, luego combinando pues con esos productos que estamos desarrollando. Pero el museo este del siglo XXI es el museo in situ, es el museo en red y es el museo en la calle, ¿no? Porque en la calle, eso que decíamos antes, que es lo que no veo cuando veo, pues en la calle hay pues un museo continuo, ¿no? Y bueno, pues tenemos otro proyecto, que este es un poco más para adelante, que le vamos a denominar No lugares y espacios de la memoria, ¿no? No sé si alguien conoce la Plaza del Conde de Toreno junto a la Plaza de España, pues a lo mejor conoce este edificio de apartamentos, ¿no? No sé si les dice algo. Si les digo que ahí tengo yo mi coche, añado algo más, dice, ¿por qué me importa, no? Pero fíjense, donde están estos apartamentos había se ve fatal, pero había un museo de capuchinas, un convento de capuchinas, un convento que en los años 70 se derriba, ¿no? Especulación urbanística, no sé cuánto, entonces ya empieza a tener otra cosa, ¿no? Que las TIC nos pueden ayudar. Pero claro, si profundizamos un poquito más, ese convento fue cárcel durante la guerra, ¿no? Fue cárcel de mujeres, y en la posguerra fue cárcel de hombres, y ahí estuvo, ni más ni menos que, por ejemplo, pues Miguel Hernández, ¿no? O Buero Vallejo. Ahí Buero Vallejo pinta el retrato de Miguel Hernández, y otros escritores como Félix Uraballen, que a mí me encanta, que no es muy conocido. Entonces, fíjense si en la calle, detrás de esos no lugares que dice Augué, hay esos espacios benjaminianos de la memoria que también con las TIC podemos hacer accesible a cualquier persona, ¿no? Porque la calle está llena de sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, la otra parte de la accesibilidad es ese museo virtual que a mí nunca me gusta hablar de página web, sino de sede web. Lo mismo que tenemos una sede real, pues es importante que pensemos en esa sede virtual. Y bueno, pues ahí hay múltiples temas que tratar respecto a la accesibilidad, porque en general las webs pues, son poco accesibles. Pero bueno, pues saben que hay múltiples programas realmente para hacer eso mucho más cercano, mucho más accesible. Y bueno, pues ahí con las TIC y las TAC pues son unas buenas aliadas para pues eso, hacer el conocimiento accesible, aumentar el conocimiento, poder disfrutar de la cultura, en fin, y poderlo disfrutar con todos los sentidos. Y si pensamos en la accesibilidad, es una forma de pensar en nosotros mismos, porque todo el mundo tenemos limitaciones y, además, si pensamos en la accesibilidad, vamos a disfrutar mucho más porque le vamos a sacar partido a los distintos sentidos. Hemos hablado de personas con discapacidades visuales, pero no se pueden imaginar la
la capacidad, por ejemplo, las personas que tienen problemas auditivos, cómo potencian el resto de los sentidos. Entonces, ya digo, yo sigo aprendiendo y creo que es una forma, ya digo, de disfrutar más si pensamos en esas múltiples accesibilidades. Y nada, pues muchas gracias.